El perdonar es una decisión o es algo que debe nacer del corazón. Preguntas como esas a veces tenemos nosotros cuando nos enfrentamos en dificultades, y una de estas es el tener la capacidad de perdonar a alguien. La vida cristiana a veces demanda de algunos esfuerzos que nosotros no estamos dispuestos a tomar. En la lección de hoy día vamos a ver cómo el Señor Jesucristo nos recuerda que si nosotros no perdonamos, vamos a tener un conflicto muy serio con nuestro Señor. Es la lección de hoy día, en un momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 11, versículos 24 al 26 de Marcos. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. En la lección anterior habíamos visto cómo el Señor Jesucristo le recuerda a los discípulos que para que las cosas se hagan, el momento en que uno tiene que ir a pedir a Dios, tiene que ir con fe, con la confianza plena de que Dios tiene el poder para hacer las cosas. Ahora recuerden que aprendimos también que tenemos que entender de que Dios obrará solamente bajo su voluntad, no de otra manera. Dios sabe lo que hace. En ese mismo contexto, cuando le dice a Pedro y a los discípulos, tened fe en Dios, les dice que para cuando ustedes vayan a orar, tienen que hacer algo más también. Les dice en el versículo 25, y cuando estéis orando, perdonad. ¡Wow! ¡Qué principio tan importante! ¿Por qué? El Señor sabe de que nosotros como seres humanos mantenemos nuestros rencores muy en alto. Somos personas que nos cuesta perdonar. Muchas veces nosotros queremos mantener eso que el ofensor nos ha hecho hasta que se haga justicia. O a veces pensamos que al no perdonar estamos ya impartiendo a nosotros nuestra propia justicia y logrando de alguna manera una retribución a la ofensa recibida. Por eso no es lo que Dios desea. Dios quiere que nosotros aprendamos a perdonar como Él nos ha perdonado a nosotros nuestros pecados. El pasaje, cuando nos dice aquí que tenemos que pedir, por el mismo tiempo que cuando estemos orando tenemos que perdonar, nos muestra algo muy importante aquí. Muchos de nosotros hemos tenido esos momentos que cuando tenemos algún problema con alguien y que no lo hemos solucionado, siempre van a venir en el momento de nuestra oración esos pensamientos que van a estar golpeando y martillando nuestra conciencia, diciéndonos, te falta perdonar, te falta perdonar, te falta dejar eso atrás. Dios obra de maneras misteriosas para llevarnos a nosotros a recordar que tenemos que hacer las cosas bajo su voluntad y que en el momento en el que nosotros nos acercamos a orar, tenemos que entrar con un corazón santo, con una buena voluntad de agradar a Dios. Pero si no perdonamos, no estamos agradándolo a Él. Algunos dicen, es que a mí me cuesta perdonar porque no me nace. Déjeme decirle algo, a nadie le nace perdonar en forma general. ¿Por qué? Porque nuestro rencor, nuestro odio, nuestro deseo de venganza va a estar ahí presente. La carnalidad en la que vivimos nos va a empujar siempre a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Mientras Dios nos dice perdona, nuestra carne nos dice mantente en rencor. Mientras Dios nos dice ama, nuestra carne nos dice odia. Mientras el Señor nos dice que debemos que hacer bien a las otras personas, aunque nos hayan hecho mal, nosotros recordamos bajo nuestra carnalidad que tenemos que buscar venganza o de alguna manera buscar justicia. Esa es nuestra carne. Nuestra carne no va a querer hacer lo que es la voluntad de Dios.
Nosotros tenemos que tomar la decisión. La palabra perdonar aquí en este pasaje es un imperativo. Está diciendo que es un mandamiento de Dios a que nosotros hagamos su voluntad. Si usted y yo no perdonamos, estamos siendo desobedientes. Eso es lo que nos dice el pasaje. Y dice muy claramente, y cuando estéis orando, perdonad. Recuerde, muchos de esos pensamientos van a estar dándonos vueltas. Tenemos que tomar acción. La palabra perdonar en el griego tiene una más amplia significado. Está diciendo aquí que tenemos que dejar afuera de nuestras vidas ciertas cosas, que tenemos que abandonar eso que queremos retener, que tenemos que dejarlo atrás, tenemos que expulsarlo. En otras palabras, ese sentimiento de no perdonar tiene que ser sacado de nosotros, tiene que ser expulsado. Esa idea de buscar venganza tiene que ser abandonada. Es ahí cuando usted y yo podemos perdonar. La Biblia nos dice en este pasaje de que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos perdona y obviamente nuestra oración no va a llegar a la presencia de Dios. Cada vez que nosotros retengamos eso que no queremos soltar, esa falta de perdón que va a estar presente en nuestras vidas, va a impedir nuestra relación con Dios, va a generar problemas y nuestra oración no va a ser escuchada. La próxima vez que usted tenga algún problema, perdone inmediatamente antes de que se alargue la historia, porque entre más se retenga, más va a afectar su comunión con Dios. Pero si usted tiene algo en este momento, yo le animo a que abandone la idea de venganza, a que deje atrás de eso, expulse ese sentimiento de rencor de su vida y dígale a Dios: Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a amar, ayúdame a ser como tú. En ese instante, usted va a restituir su relación profunda con Dios y sus oraciones van a llegar de una mejor manera. Y déjeme decirle, las relaciones que usted va a tener con esas personas a quienes usted ha decidido perdonar van a cambiar para bien. El perdonar siempre va a ganar. Así es que le animo, le invito, abandone la idea del rencor, deje atrás todo, obedezca a Dios y pídale con fe. Alguien dijo de que la exitosa oración solamente viene cuando está acompañada con fe y con perdón. Que esa sea nuestra oración constante. Que Dios nos bendiga.